Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy continuamos con más desayunos saludables. Empezaremos con un delicioso saltado con tofu, lleno de proteína y vegetales, que permitirá que empieces tu día con mucha energía. Recuerda, un desayuno alto en proteína, fibra y grasas saludables te dejarán satisfecho por más tiempo. Los nutrientes de un desayuno sin azúcar son importantes para aumentar tu atención, estar más enfocado, para aumentar tu resistencia física y tu capacidad de memoria. Sin embargo, un desayuno azucarado tiene un efecto negativo en tu salud. En un solo par de horas de haberlo consumido, te hacen sentir cansado y con hambre de nuevo. Así que también les traigo la receta de unas tostadas súper proteicas, llenas de sabor, que aumentarán tu metabolismo, reducirán tu apetito, te darán fuerza y permitirán que estés más vigoroso y activo durante el día. Prueba estas exquisitas recetas que se preparan solo en minutos y benefíciate de las grandes propiedades que un desayuno sin azúcar te puede dar. Echaremos aceite de oliva extra virgen en una sartén y cuando esté caliente freiremos el tofu cortado en cuadritos. Yo estoy usando un molde de tofu entero que es como para 4 porciones. El tofu es alto en proteína vegetal, rico en minerales, vitaminas y es una excelente fuente de calcio, así que se lo recomiendo. Solo asegúrense que sea orgánico y que no sea genéticamente modificado. De ahí agregaremos sal, pimienta y el sazonador que gusten. Yo estoy usando un sazonador de shawarma, que no es otra cosa que un poquito de comino, palillo, páprica, pero ustedes pueden usar un sazonador italiano con orégano, albahaca o el que más les guste, así pueden variar. De ahí agregaremos los tomates cherry cortados en mitades, salteen un par de minutos para que el tomate reviente un poquito, luego agreguen las espinacas cortadas, cocinen solo un minutito, no dejen que se recocinen, ¿ok? Y al final un poquito de queso parmesano rallado. Esto lo puedes comer solo acompañándolo con yogur griego o lo puedes poner en una tostada, tú escoge. Lo importante es que empieces el día cargando el cuerpo de energía, con más verduras y proteína en tu desayuno. Empezaremos llevando la taza de damames a cocinar por 2 minutos en el microondas o hasta que estén cocidos. No dejen que se recocinen, si no pierden el bonito color verde que tienen. Cuando estén listos, pónganlos a licuar con la palta que hemos cortado en cuadritos, una cucharada de agua y una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Agreguen sal y pimienta al gusto, ¿ok? Esto debe estar cremoso, no aguado, así que si necesitan más agua, agreguen una cucharadita más y así de a pocos hasta que quede como una mantequilla fácil de untar. Los edamames son altos en proteína vegetal y si les agregas semillas, consigues que sean aún más proteicos. Lleven a licuar esto hasta que esté todo bien mezclado. Así es como queda, súper espeso y cremosito, y lo puedes usar por 2 o 3 días poniéndolo en el refrigerador en un envase cerrado. Unten su crema de edamames en su tostada. Yo estoy usando aquí pan sourdough, este pan de masa fermentada que es más fácil de digerir, o a veces también uso pan de lentejas o de linaza que son más saludables. Agreguen semillas de hemp o de cáñamo. Estas semillas están llenas de proteína y son increíblemente nutritivas. Una cucharadita de levadura nutricional también, gran fuente de vitamina B12 y minerales. Luego agregaremos col roja encurtida en vinagre. Yo solo corté la col bien finita, delgadita, y le agregué vinagre de manzana, sal y pimienta, pero usen las verduras que quieran, cebollas, zanahorias, pepinos encurtidos, pepitas de ají, eso si les gusta el picante. En la otra voy a poner una mezcla de arúgula con hojitas de lechuga de diferentes colores. Luego un huevito duro que aumentará aún más nuestro consumo de proteína, unas semillas de calabaza que dará más proteína vegetal a nuestras tostadas. Y al final de todo esto, cuando ya esté listo, vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Y ya está listo, un desayuno súper proteico, un suministro de energía que te hará sentir lleno y saciado por más horas durante el día. Prepara estos desayunos saludables y disfrútalos tanto como lo hago yo. Y recuerda, en la naturaleza existen una gran variedad de alimentos ricos en nutrientes que pueden permitirte tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por verme, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud. Los veo en mi siguiente video.